Atar y desatar es el tema que hoy te queremos compartir. Es un tema que ha causado mucha confusión. Es un tema en el cual muchas personas creen que se refiere a perdonar pecados, la autoridad que tiene un sacerdote para perdonar los pecados. De ahí se agarra la Iglesia Católica para decir que ellos tienen ese poder porque son sucesores de Pedro. Eso es lo que ellos explican y no, ya sabes, no vamos a entrar en polémica, nada más tratar de aclarar este punto que es de suma importancia, y la misma Biblia nos va aclarando qué es lo que significa atar y desatar. Para iniciar, vamos a ir al libro de Mateo, ahí donde está esa cita, en el capítulo 16, versículos, vamos a leerle del 17, bueno, vamos a leerle desde el 13, en donde dice que nuestro Señor Jesucristo dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, no porque no supiera, pero quería saber su punto de vista, y a mí me gustaría también que tú me dieras tu punto de vista acerca del tema, ya cuando terminemos. Les dijo nuestro Señor Jesucristo: ¿quién dice toda la gente que soy yo? Y unos le dijeron, pues unos dicen que Elías pensaban que había resucitado en él. Otros dicen que Jeremías, también pensaban que había resucitado Jeremías y que estaba en nuestro Señor Jesucristo. Y así, y nuestro Señor Jesucristo les preguntó, bueno, eso es lo que dice la gente, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro, el apóstol Pedro, se levantó y le dijo: tú eres el Cristo. Ya te he explicado que el Cristo es una palabra griega que significa el ungido de Dios. El ungido. El Mesías es una palabra hebrea que también significa el ungido de Dios. Las dos palabras significan lo mismo, pero en diferente idioma. Tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Qué felicidad la tuya, Simón, porque no te lo ha revelado carne y sangre, no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y en este tema yo le pido a Dios también con humildad que Él te revele lo que vamos a estar tratando en este pasaje, porque es Dios quien debe darte y quien necesita darte la revelación para que tú entiendas las cosas de Dios, pero también depende si tú tienes ese interés en conocer la verdad de Dios. Vamos a tratar de estudiar este pasaje sin prejuicios, porque cuando hay prejuicios ya nos bloqueamos ante el mensaje del Evangelio. Y dice la Escritura: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa la palabra atar y qué significa la palabra desatar? Para todo predicador del Evangelio, para todo estudiante bíblico, es necesario que tengamos conocimiento de lo que significan las palabras, en este caso en el griego, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo fue escrito en hebreo y en arameo, pero en este caso necesitamos saber qué es lo que significa la palabra atar en el griego. Y la palabra atar
viene de la palabra griega deo. Y esa palabra deo significa encadenar, ligar, poner preso o cerrar. Eso significa atar. Y para que me entiendas mejor lo que te estoy diciendo, vamos a poner un ejemplo con lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 12, dice así, para que me entienda lo que significa la palabra atar, deo, atar, encadenar, ligar, poner preso, cerrar. Y con respecto a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo apresaron, dice así la Escritura. Entonces la compañía de soldados, es Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Prendieron a Jesús y le ataron. Atar, aquí encontramos la palabra deo, atar, le ataron, porque lo apresaron, le ataron, para ir entendiendo mejor estas palabras. Ahora, ¿qué significa la palabra desatar? La palabra desatar del griego significa luo, que quiere decir dejar libre, abrir o soltar. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 27, en donde Juan el Bautista dijo con respecto a nuestro Señor Jesucristo, dijo así: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estamos diciendo que la palabra desatar viene del griego y significa luo, que significa abrir, dejar libre, soltar. Y entonces Juan el Bautista dijo: yo ni siquiera soy digno de desatar, de quitarle, de desabrocharle las sandalias de su calzado a nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos correctamente qué significan las palabras, entonces vamos a ser mejores intérpretes de la Biblia. Ya sacamos la definición de la palabra atar y desatar. Muchas personas, como dogma de fe, la Iglesia Católica dice que el sacerdote tiene el poder de perdonar los pecados, y de aquí se basan en este pasaje, pero ese pasaje lo están distorsionando completamente, porque no es eso lo que quiere decir la Escritura. Ningún ser humano tiene el poder de perdonarnos los pecados, nadie, porque todos somos pecadores. El único que no conoció pecado se llama Jesús. Y los judíos, Cristo les dijo a los judíos: ¿quién de ustedes me inculpa de pecado? Y todos se quedaron callados. Y la Biblia también dice con respecto a Jesús: al que no conoció pecado, esto es, a nuestro Señor Jesucristo, porque desde su concepción fue concebido por el Espíritu Santo. Y los judíos, ellos saben bien que solamente Dios puede perdonar los pecados, solamente Dios. ¿Y cuál es la manera en que Dios nos perdona los pecados? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que Cristo le quiso decir a Pedro? Le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando el apóstol Pedro hizo uso de esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, él hizo ese uso de la palabra, de esa autoridad que Cristo le dio, allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 41, cuando dice la Escritura que Pedro estuvo predicando el Evangelio, y al predicar el Evangelio muchas personas se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuándo usó Pedro las llaves? Pedro usó las llaves del reino, porque unas llaves, tú lo sabes bien, las llaves de tu casa, ¿para qué sirven? Las llaves sirven para abrir, o sirven también para cerrar con cerrojo, con candado, cuando tú sales de tu casa y quieres asegurar tu
tu hogar. Tú cierras y tú abres. Entonces, a lo que se refirió nuestro Señor Jesucristo, las llaves del reino es el evangelio. Esas son las llaves del reino que nuestro Señor Jesucristo le dio a Pedro, el evangelio. Y a través del evangelio, cuando Pedro predicó y las personas creyeron en el Señor Jesucristo, fueron liberadas, fueron perdonadas, fueron aceptadas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero las personas que no quisieron creer, o actualmente las personas que no quieren creer, siguen atadas en su pecado porque no han creído en el evangelio. Entonces, la manera en que una persona puede ser perdonada por Dios es a través de creer en el evangelio, o es condenada cuando rechaza el evangelio. Eso lo dice también, para que te quede mayor claridad, lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 18. Dice claramente la Escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al no creer en el evangelio, esa persona es atada, es condenada. Pero al creer en el evangelio, esa persona es libertada, es libre. Ahora queda libre de la esclavitud del pecado, porque Dios es la manera en que nos perdona todos nuestros pecados, a través del evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, y es una frase que yo la hago muy mía y espero que también la hagas tuya. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Déjame decirte, tú que has creído en nuestro Señor Jesucristo, tú también tienes las llaves del reino, porque a ti también se te ha compartido el evangelio. Por eso la importancia de que cada creyente comparta del evangelio a sus familiares, a sus amigos o a cualquier persona que le quiere escuchar, porque es la única manera en que Dios perdona al ser humano. Si el ser humano no recibe el evangelio porque nosotros somos perezosos, somos negligentes, entonces Dios nos va a demandar por esa pereza que tenemos de no compartir el evangelio. Tú también tienes las llaves del reino, porque ahora tú sabes de qué manera el ser humano es perdonado. No es perdonado porque vayas con un sacerdote, le confieses tus pecados y te ponga una penitencia. No, eso no lo enseña la Escritura. Eso no quiso decir Cristo a Pedro. Cristo le dio a Pedro las llaves del reino, el conocimiento del evangelio, y a través del evangelio multitudes a través de los siglos han venido a nuestro Señor Jesucristo. Espero que tú también hagas uso de las llaves del reino que Dios ha puesto en tus manos, que las ha confiado en ti. Por eso dice la Escritura que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Espero haya sido bendición para ti, espero haya sido entendible el tema. Cualquier duda, ya sabes, márcame, estamos a tus órdenes. Bendiciones, un abrazo para todos.